Dice el pasaje que consintió el rey Darío. Algunos piensan que Darío era un título, no un nombre, porque aparecen varios Daríos en la historia, ¿verdad? Darío el Medo se le conoce. Nombró 120 gobernadores, un gobernador sobre cada provincia. Y sobre estos 120 gobernadores, Darío nombró a tres ministros, tres hombres, ¿verdad?, que le ayudaban para administrar todos los bienes del reino, para que no hubieran rebeliones, subversiones, movimientos políticos, para que rindieran cuentas, para cuidar las arcas del Estado. Pero de esos tres dice que el preferido, el number one era Daniel. ¿Por qué era Daniel el favorito del rey Darío? Daniel mismo, dice, era superior a estos 120 sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y entonces el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ve, han pasado 70 años, ya no es Nabucodonosor. Nabucodonosor ya se murió. Han habido otros reyes, Belsasar, el de la escritura en la pared, Nabónido y otros. Es un nuevo imperio, porque estos no son babilónicos, estos son medo-persas, otra cultura. Y a pesar de todos esos cambios de tiempo, de gobernantes, ¿no?, Daniel seguía siendo tomado en cuenta. Era superior porque también él tenía liderazgo. Evidentemente Daniel fue un líder. A pesar de que no era su pueblo, se convirtió en un líder. También Daniel tenía buena reputación. ¿Dónde encontramos la buena reputación? Ya lo vamos a leer. Dice que, imagínense, un judío que está por encima de todos, de esos 120, etcétera, etcétera, y al cual el rey le confía todo, es como, digamos, su brazo derecho, su confidente, y que no era medo persa. Entonces eso despertó en los demás celos y envidias. Entonces querían tenderle una trampa, ¿verdad?, en la historia. Comenzaron a analizar, veamos qué defectos tiene este Daniel. Mujeriego, no es mujeriego, vicioso, no, alcohólico, no, trasnochador, parrandero, ladrón, ha hurtado al rey, ha hablado mal del rey, nada. Entonces dijeron, agarrémoslo por donde él es fuerte. ¿Dónde era fuerte Daniel? Dice que en el respeto que tenía a la ley de Dios. Hay una versión de la Biblia que dice en su religión, pero la Biblia no habla de religión. Pero sí me gusta la traducción que dice que él era fuerte en respetar la ley de su Dios. Y dijeron, no, este hombre tiene un compromiso con su Dios, un Dios que no es nuestro Dios, pero tiene un fuerte compromiso. Por ahí lo vamos a tender una trampa. Y entonces, ¿qué hicieron? Conocemos la historia. Se inventaron, tocaron el ego, la soberbia del monarca de Darío, y le dijeron, mira Darío, fíjate que hemos estado hablando y considerando que sería buenísimo que durante 30 días, ¿verdad?, el único culto, la única adoración que se le dé a un ser humano y a un Dios, seas a ti. Aún a los dioses los vamos a dejar a un lado, solo a ti se te va a reconocer y a dar culto y gloria durante 30 días. Dijo Darío, suena bien. Eso de que yo sea, ¿verdad?, considerado como un Dios, suena bien. Me parece, ¿qué tengo que hacer? Firma un decreto en el cual se dé la orden de que en todas las provincias solo se te ore a ti, se te dé culto a ti, se te honre a ti. Y a Darío le pareció bien y firmó el edicto, lo selló, que era la ley de Meda y de Persia, muy distinta a la de Babilonia. Y la ley de Meda y de Persia decía que un edicto considerado, firmado, ¿verdad?, un artículo pues por el rey, era irrevocable. Eso lo sabían ellos, lo habían hecho ya con malicia. Y entonces, claro, dijeron, ahí vamos a agarrar a Daniel, donde él es fuerte. Entonces Daniel tenía estos rasgos, habilidad, actitud, y algo más. Por eso dice que tenía un espíritu superior. Tenía revelación de Dios. Los demás no tenían revelación de Dios. Él tenía revelación de Dios. Muchas gracias. Revelación de Dios. Miren, hermano, me detengo un poquito, aplicándolo a nosotros, que quizás como Danieles, algunos más comprometidos, otros menos,
les toca trabajar, vivir, moverse en un ambiente donde la gente no conoce al Señor. Es más, son ya opositores de las cosas de Dios, adversan las cosas de Dios. Usted tiene un espíritu superior, hermano. Yo tengo un espíritu superior. ¿A qué arrogante? No. ¿Saben cuál es el espíritu superior que usted y yo tenemos? Tenemos el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba y venía. En nosotros reside el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor Jesús, y vendrá el Consolador. O sea, ¿por qué tenemos un espíritu superior? Cualquier creyente que vive una vida limpia tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a indicar a veces incluso, ahí no entro, ahí no vayas. Y si uno es atento y sensible, el Señor lo está dirigiendo. O vete de ese lugar, o haz esto, o haz lo otro. Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos, hermanos? Porque la Biblia así lo declara, la mente de Cristo. Si alguien tiene que ser, voy a usar esa palabra en el buen sentido, astuto en esta vida, inteligente pues, buxo como diríamos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Porque habita en nosotros el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Aun cuando tenemos que hacer un negocio, aun cuando hay que firmar algo, hay que hacer una transacción, cualquier cosa que hagamos, si el Hijo de Dios se mete a consultar con Dios, se mete en el aposento alto, busca el rostro de Dios, a veces será más fácil la respuesta, a veces quizás tendrás que ayunar, a veces quizás tendrás que ponerte de rodillas y pasar mucho tiempo buscando, pero el punto es que si hacemos eso y tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo nos va a ayudar a detectar lo incorrecto. ¡Qué maravilloso! Entonces Daniel tenía un espíritu superior y esto es lo que lo hacía estar por encima de los 120 sátrapas y de todos los gobernadores. Todo esto que les acabo de mencionar. Y no haciendo ninguna cosa mala, porque hay gente que para lograr cierta posición anda ahí, verá como que es culebra, verá buscando o actos serviles. No, Daniel no hizo eso, lo dice la Escritura. Y ya vamos a ver. Y por su integridad y su carácter de líder y todo lo que hemos dicho, ganó el aprecio del rey Darío y lo nombró por encima de todo. Pero claro, despertó la envidia, ya descubrimos, le tienden la trampa y efectivamente Daniel hizo lo que siempre hacía. ¿Qué es lo que hacía? Orar. ¿En base a qué? 3 veces al día. ¿Quién oraba 3 veces al día? El rey David. Salmo 55, 16, 17. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, el rey David, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía, dice esta versión, oraré y clamaré 3 veces. Tarde, mañana y mediodía, o si quiere mañana, tarde y noche. Dice: oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Pregunta, porque estamos haciendo este estudio práctico, hermanos. ¿Cuántas veces buscamos el rostro de Dios nosotros al día? No estoy hablando de, Señor, te doy gracias por el huevito que me voy a comer, o el mediodía te doy gracias por la hamburguesa, por los frijolitos de la noche. Si quiero orar, está bien. Yo estoy hablando de una dimensión de oración mucho más elevada, mucho más profunda. Texto. Entonces, ellos sabían que en determinado momento Daniel, aunque había la prohibición de que solo se le adorara a Darío, Daniel iba a orar. ¿Y dónde está eso? Versículo 10, 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, no se anduvo escondiendo. El plan está funcionando. Y entonces, por favor, si siguen conmigo, se juntaron aquellos malvados, celosos, envidiosos, ¿verdad? Llegan con el chambre delante del rey y le dicen: mira, rey, aquí hay uno. Todo el mundo está obedeciendo el edicto, la orden, pero hay uno, y para variar es judío, y para variar lo has puesto por encima de todos los demás. Ese no te respeta y siempre. Pero vean el concepto que tenía el rey. Entonces, versículo 14, saltemos al 14, 6:14. Dice el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, quizás viendo las leyes, ¿verdad? Por aquí, por allá, la constitución de los medios de los persas. Y dice entonces, pero aquellos hombres acosaron al rey, ¿verdad? Lo rodearon y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Meda y de Persia,
que ningún edicto u ordenanza que el rey firmó puede ser revocada. O sea, de aquí no hay salida. Si tú quebrantas esto, nos vas a defraudar a todos. Lo pusieron en un atolladero, contra las cuerdas al rey. Y entonces el rey, versículo 16, mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. No me voy a detener en todo el tema del foso de los leones porque eran expertos los medos y los persas. Hacían unos fosos profundos, ¿no? En el cual había un agujero donde lanzaban al individuo, había una rampa donde entraban y salían los leones. Y quiero que aclarar, no eran leones viejos o desdentados, como algunos dicen, críticos. Unos leoncitos como los del zoológico que estaban, no sé si fue la última vez del zoológico, si esos leones uno los podía asustar, ¿verdad? Sí, hacía rinconarlos. Yo creo que uno llegaba y le hacía al león, ¡ay! El león, ¿verdad? Bueno, los leones no gritan, pero por lo menos lo hubieran hecho. No. ¿Y saben por qué les digo que no era de ese tipo? Porque cuando sí lanzaron a los enemigos y a sus familias, y usted dirá, pero pastor, ¿y por qué las familias? Los castigos en las épocas antiguas, cuando un líder caía, se iba toda la familia, como el pecado de Acán. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Acán? Cuando descubrieron el pecado de Acán, los mataron a todos. Y era igual acá. Esos que señalaron a David, dijo el rey, tírenlos. Y se fueron la mujer y los hijos. Los pecados de nosotros como líderes, como padres, afectan a nuestra familia. Y entonces fueron arrojados al foso de los leones. Y dice el relato, si usted lo ve ahí, que ni habían caído al foso cuando los huesos ya los habían quebrado, los leones ya los habían desgarrado en el aire. O sea, sí tenían dientes y garras y comían, pero a él no lo tocaron porque el ángel de Dios estuvo con él. Y fue traído una piedra y sellaron el pozo, etcétera, etcétera. Y luego a la mañana dice que el reino durmió. Y en la mañana dice, Daniel, ese rey, ese Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Versículo 21. Entonces Daniel respondió desde el pozo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, le dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. La cerró, dice, para que no me hiciesen daño. Versículo 23. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Queridos, aún en medio del COVID y de todas las tormentas que estamos viviendo y que van a venir, si confiamos en el Señor, se le hemos librado sin ninguna lesión. Entonces, versículo 25, Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, ¿verdad?, que habitaban toda la tierra, paz o sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza. Era una ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Wow! Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Lo está diciendo un pagano. Habla de eso también. El impacto de una vida cuyo poder evangelizador estaba en su testimonio. Hermanos míos, que nuestro testimonio, sobre todo en el momento en que estamos viviendo, ya no es igual que antes, que uno sacaba un folleto, que las 4 leyes, que le voy a dar un tratado, ¿verdad? No. Estamos en un momento de tensión, de aprehensión. La gente ataca, la gente está lista para atacar. Pero si ven cómo actuamos, cómo nos conducimos en esos momentos diarios, cotidianos, del trabajo, de la universidad, ¿sí?, cómo reaccionamos en esos momentos, la gente podrá creer.